Hola, hola, hola. Empezamos un capítulo más de Derecho Fácil para Todos, un podcast de Tecnoabogado y también tuyo, no lo olvides. Soy José Luis Vilaplana y estamos en Tecnoabogado charlando por derecho y hoy por educación y formación real y de calidad. ¿Qué vamos a hablar? Pues más que hablar, hoy me vais a escuchar a la invitada, porque creo que es una profesional, y se lo dije en su momento cuando me contacté con ella. Tiene una voz alucinante, os va a impactar, os va a llenar, pero no os lo digo, lo va a decir ella. De entrada os digo que vayáis a educaciondigital.es, lo pondré en las notas del programa, pero os lo repito, educaciondigital.es. Lola Gamboa, gracias por venir a Tecnoabogado, también tu podcast, bienvenida. Muchísimas gracias. Me hace mucha gracia lo del tema de la voz, porque es que jamás en mi vida me habían dicho lo de la voz hasta que empecé a tener un podcast y no considero que tenga una voz particularmente, no sé, radiofónica, pero desde que empecé a hacer podcast, la verdad que es lo que tiene el podcast, ¿no? Que tiene esa conexión emocional, ¿no? con la audiencia que no tienes en otros medios como puede ser el blog, ¿no? Que llevo muchos años blogueando también. Cuéntame algo de ti, algo que llame a la atención al oyente nada más empezar. Bueno, pues, ¿qué te doy? Pues, a ver, yo soy una persona que estudió Derecho con muchísima intención y vocación de ser abogada. Lo tenía súper claro que quería ser abogada y, sin embargo, pues fíjate que he dedicado toda mi vida profesional a la enseñanza del inglés jurídico y es algo que en los últimos años he estado haciendo desde la montaña, desde los montes en Málaga. Me mudé con la pandemia y desde aquí he producido pues un montón de cursos para mis alumnos y alumnas abogados y ahora este año tengo además una circunstancia bastante especial, ¿no? que he decidido tomarme pues un periodo de descanso. No hables todavía, déjalo para luego, lo dejamos para el momento publicidad. ¿Cómo llega una abogada al inglés jurídico? Al inglés jurídico, a la traducción jurídica. ¿Cómo se llega a eso? ¿Y qué eres, una hija de la pandemia? No, tú vienes de mucho más adelante. Mira, en la Facultad de Derecho, en cuarto de carrera, en Madrid, en la Complutense, que es donde yo estudié, hubo un curso de inglés jurídico al que me apunté. Y ese curso a mí me encantó porque me descubrió el derecho anglosajón, no solo el inglés jurídico, y yo pensé, esto lo puedo hacer yo, ¿no? Eso lo pensé en cuarto de carrera. Cuando terminé la carrera en quinto, me fui a Inglaterra y me compré libros y empecé a preparar mi propio curso y tal. Y entré de pasante en un despacho, luego en otro, o sea, era cuando la pasantía no estaba regulada y la verdad que yo estuve de pasante, pues creo que mínimo 2 años, o sea, sin cobrar. 2 años de pasante. Sí, bueno, amigo, sí, en Madrid. Sería para preguntarte solo sobre esos 2 años. Daría un podcast para preguntarte solo para esos 2 años. Vale. Que precisamente por esa situación, y oye, José Luis, yo era una empollona, estaba dentro de lo que se llamaba el grupo especial en la Complutense, es decir, el grupo de empollones, y tenía una nota muy buena a pesar de estar en un grupo de todo gente de alto nivel académico y no conseguía empleo en Madrid, ¿sabes? Entonces, claro, pues no pasé del tema pasantía, luego ya monté mi propio despacho, pero bueno, en todo este proceso yo creé mi curso de inglés jurídico y empecé a llamar a puertas a ver quién me lo quería comprar, ¿no? Entonces me dio la oportunidad a una escuela de práctica jurídica en Alicante y de ahí me llamaron luego para la Facultad de Derecho de Málaga. Entonces, mientras impartía estos cursos, yo estaba ejerciendo ya con mi pequeño despacho montado cerca de Bravo Murillo, en Madrid, y la verdad que empecé a ver el contraste entre lo que era enseñar y pues es que nuestra profesión, la abogacía, es una profesión que es muy bonita, pero también es muy dura, ¿no? Entonces, claro, ir a impartir clase, todo gente feliz, ¿no? Era algo que no tenía comparación con estar lidiando con los problemas de los demás, ¿no? Entonces decidí darle una oportunidad a vivir solo del inglés jurídico, entonces me vine a vivir a Málaga, mis padres son originariamente de aquí y yo soy nacida también en Málaga, aunque me he criado en Madrid, y entonces vi que sí que podía vivir de esto y desde entonces pues me he dedicado íntegramente a la enseñanza del inglés jurídico. Pero empezaste entonces a ejercer, o sea, quiero decir, que entraste en el mundo tenebroso del ejercicio. Sí, estuve ejerciendo, ya te digo, creo, entre 2-3 años, ¿vale? Entre lo que es la pasantía de mi pequeño despacho y tal, y eso la verdad que me sirvió de mucho para montar mi curso de inglés jurídico y saber qué tenía que enseñar.
O sea, yo cuando doy clases de inglés jurídico, mis alumnos se dan cuenta inmediatamente que yo sé de lo que estoy hablando, que no soy una profesora de inglés que intenta ver qué les puede enseñar. No, yo sé qué es lo que necesitamos. Si estamos viendo cómo es la primera cita con el cliente, la firma de la hoja de encargo profesional, etcétera, yo estoy hablando de una jerga que entendemos, ¿no? Entonces, de hecho, y lo recomendaré, id a Educación Digital y id a la zona del blog, porque en realidad hay unos posts y video podcasts que son interesantísimos, pero ya no solo porque sea en el inglés jurídico, es que incluso en la parte de ejercicio normal, por decirlo, el estándar, el español, es interesante cómo lo plantea. Y ya luego, si además es en modo inglés jurídico, ¿necesitamos los abogados españoles el inglés jurídico? ¿O necesitamos el inglés, obviamente, y el jurídico? Son tan diferentes, porque he leído algún post tuyo de si es tan importante, no es importante el modo de enseñar, el inglés a secas, el inglés jurídico. ¿Cómo va eso, Lola? Has hecho muy bien tus deberes para la entrevista, veo. Pues mira, ¿necesitamos los abogados y abogadas españoles el inglés? Pues depende. O sea, yo siempre invito a que se cuestionen si realmente lo necesitan, porque hay esta especie de imposición social de tú tienes que saber inglés y, por tanto, mucha gente se siente muy mal con el tema del idioma, ¿no? Al sentirte mal con el inglés, porque uy, qué mal se me da, es que nunca se me ha dado bien y tal, pues no le das una oportunidad. Y es verdad que detrás del inglés hay una buena oportunidad profesional para nosotros, ¿no? O sea, para mí lo ha sido, evidentemente, porque yo, gracias al inglés, he podido hacer mi vida profesional orientada a este camino. He aprovechado mi formación primero en Derecho y luego mi corta experiencia en ejercicio, y lo he unido a mi conocimiento de inglés, ¿vale? Y eso me ha permitido vivir muy bien de dar clases de inglés, mucho mejor que si fuera una profesora de inglés general, ¿no? Entonces, yo lo primero es que siempre le planteo a la gente, cuestiónate si realmente lo necesitas. Ahora, si lo necesitas para tu profesión, o si lo quieres y lo quieres para tu profesión porque quieres proyectarte profesionalmente hacia un tipo de cliente o hacia un tipo de despacho, si estás buscando trabajo, que te contraten, ¿no?, por cuenta ajena, pues entonces a mí es que me parece de cajón que no te prepares para cualquier otra cosa que no sea tu profesión. Es decir, vale, nos apuntamos a una academia y en la academia los temas que vas a ver es viajar, los amigos, el amor, que está fantástico, los útiles de la cocina, los animales del zoo, maravilloso, pero hola, claro, luego llegas a la vida real, ¿no?, a tu ejercicio y dices, todo lo que he aprendido en la academia y ya tengo mi B2 o ya tengo mi C1 de Cambridge, ¿sabes? Y ahora resulta que yo en la vida real no tengo la terminología que necesito para expresarme con mis clientes, ¿no? Entonces, llevo haciendo bastante campaña en este sentido de insistirle a la gente que necesita formarse y entrenarse en el inglés que de verdad necesita para su día a día, que no es que se te den mal los idiomas, o sea, hablas español perfectamente, y no solo hablas español perfectamente, sino que hablas un lenguaje de especialidad que has aprendido muy mayor, que es el lenguaje jurídico, que es un lenguaje de especialidad. Porque tú puedes decir, bueno, es que el español, es que lo aprendí de niño y esto es mi lengua materna, ya. Y el lenguaje de especialidad, el español jurídico, lo has aprendido ya de adulto. Y lo has aprendido sin ningún tipo de problema. Es decir, no tienes problemas para aprender aquello que vas a usar, ¿vale? Entonces, la cuestión es enfocarte y entrenarte para esas situaciones reales que se te van a dar. Puede ser la cita con el cliente, las llamadas telefónicas, el redactar ciertos correos, que hoy en día, de todas maneras, con ChatGPT hay muchas cosas que puedes resolver. No, me vas a hablar de inteligencia artificial, me encanta. Sabía yo que me iba a encontrar muy a gusto. A ver, pero tú dices, Lola, a ver, ¿el inglés jurídico es necesario? No, evidentemente, pero es una oportunidad más para tu vida profesional. O es un objetivo o es una oportunidad. Yo doy clases de habilidades profesionales, de habilidades blandas, de las soft skills, pero eso no significa que sean necesarias, pero que te dan un mayor valor, sí. Obviamente, tienes un mayor valor, y obviamente si tu objetivo es estar en un despacho que va a tener relaciones internacionales o va a tener clientes de otros países, pues no cabe duda. Pero es un valor añadido más, es una opción. Indudablemente, pero, o sea, te corrijo por si se me ha entendido mal. Hay gente que sí, para la que es necesario. Hay gente que tiene su clientela aquí en Málaga, por ejemplo, en la Costa del Sol, en la que
si no te digo el 100%, el 90% de su clientela es extranjera, que no necesariamente inglesa nativa, pero sí el inglés es la lengua vehicular, es decir, la lengua de comunicación con el cliente. Costa del Sol, sin duda. 100%. Y tienes a un abogado o una abogada que es un profesional como la copa de un pino en español, que de repente está en inglés hablando como un niño pequeño, ¿vale? Y utilizando expresiones, pues decir, sociedad limitada y dicen limited society. Cuando son en inglés no tiene ningún sentido, ¿vale? O sea, bueno, tiene sentido, pero no el que queremos, ¿vale? Es decir, limited society no sería la expresión adecuada. Entonces, la palabra en nuestra profesión es importante y todos queremos hacer un trabajo correcto. De hecho, una de las cosas que yo he intentado trabajar también muchas veces desde el blog es o en la newsletter en su momento, es explicarle a los abogados que no aprendan desde el ego, ¿no? Porque, claro, ¿qué significa esto? Yo tengo mi concepto, mi autoconcepto de mí misma o de mí mismo como profesional de lo mío, ¿no? Que ayudo a mis clientes, y ahora luego llego y cuando me pongo con el inglés me siento apurado o apurada, ¿no? Porque, oye, es que parezco realmente un niño chico hablando en inglés como un indio, ¿sabes? Y entonces queremos estar en otro nivel muy rápidamente y eso no puede ser. Tú tienes que aprender desde el lugar en el que tú estás, entendiendo cuáles son tus circunstancias, dándote muchas palmaditas en la espalda, porque ya bastante que tienes con hacer todo el trabajo que haces y seguro que tendrás otras responsabilidades familiares, etcétera, tu casa, tu vida, y además tienes que tener vida social también, ¿sabes? Como para encima fustigarte porque el inglés no es lo tuyo, se te da mal, etcétera. No, tú partes desde donde tú estás. Tienes un nivel bajito, pues vamos a irlo subiendo poco a poco, pero sobre todo, entrénate para las situaciones reales. Porque yo, por ejemplo, no soy bilingüe y soy profesora de inglés y no soy bilingüe, tengo muy buen nivel de inglés, pero soy bilingüe en inglés jurídico. Es que eso creo que lo había leído también, y si no me corrige, que para eso estamos, para que me corrija, es que tú dices que se puede hablar buen inglés jurídico sin necesariamente hablar muy buen inglés. Creo que lo he leído así. Exacto. Y cuando lo he leído me ha sorprendido, pero ahora te estoy entendiendo perfectamente, ¿no? O sea, además lo saco de tu propia web, impartir las clases que me gustaría recibir en las que se aprenda para la vida real. Lo conjugamos y sale perfecto. Pero eso es así realmente. Yo entendía, ¿verdad? Yo tengo muy mal nivel de inglés. Yo no me he querido ir a Nueva York a ejercer la abogacía porque, bueno, no tengo buen nivel de inglés. Pero yo nunca lo había pensado de esta manera. O sea, y siempre he dicho que sería bueno tener un mejor inglés. Pero claro, tú dices, ¿no? Es que es como una especie de inglés, y el inglés jurídico es como otra fase. Obviamente no es lo mismo en la sociedad limitada y tal. Eso es un ejemplo muy bueno que has puesto. Pero realmente sin tener un C1 o tener un C2, creo que son esos se puede hablar un buen inglés jurídico que se entienda y no quedes como... Hablando como los indios. ¿O pues eso es una exageración? No es ninguna exageración. Es que te insisto, yo no soy bilingüe. O sea, yo no soy... A mí me llevas a una cocina, me pones ingredientes y me dices, dilos en inglés y no te los sé decir. Vale. No me he preparado para eso. Ahora, vamos a hablar de un procedimiento. Vamos a hablar de un procedimiento, ¿vale? Y yo te digo todo. O sea, te sé decir, vamos a interponer la demanda, luego está la contestación a la demanda, hay una reconvención, la contestación a la demanda reconvencional. Todo eso te lo sé decir en inglés. Y sin embargo, mi pareja, Alex, él es irlandés, esto no tiene ni idea. O sea, pero ni idea. De hecho, en uno de mis cursos, lo gracioso es que el alumno es nativo de inglés en mi curso, ¿vale? O sea, es un curso en vídeo en el que yo soy la profesora de inglés jurídico y mi alumno en el vídeo es un nativo de inglés. Es mi pareja o una amiga inglesa que es profesora de inglés. Y ellos están aprendiendo en mi curso de inglés jurídico porque ellos esta jerga no la manejan, no la conocen y no la dominan, ¿vale? Entonces, claro que es posible, porque al final es una cuestión de vocabulario. Pero entonces es el equivalente a que mi hermano no entienda... Te voy a decir una cosa más fácil. ¿Sí? El usufructo, una servidumbre o una eslinde, o sea, no tiene la idea, una cuota usufructuaria o una reconvención, como tú has dicho. Pues, es el equivalente, ¿no? Es el equivalente. Hablar muy bien español, pero no tener ni idea de lo que es eso. Estamos hablando de una jerga distinta. Claro, es que tú imagínate, tú puedes tener un C2, que es el máximo nivel acreditado no por la Unión Europea, o puedes ser nativo de inglés incluso. ¿Vale? Pero si tú no sabes decir pacto de quota litis, ahora dime tú qué palabras, ¿vale? ¿Qué palabras empiezas a usar
O sea, tienes que empezar a dar rodeos y ese es el problema. El problema es que la gente se va a academias de inglés generalista, que, oye, yo soy fan de aprender. O sea, no estoy intentando cercenar el que la gente aprenda inglés en general, ¿vale? Pero cuando tenemos el tiempo tan limitado y yo tengo un objetivo muy, muy concreto, vete a por ese objetivo, hazme el favor, no te prepares inglés general, ¿vale? Porque claro, luego llegas, incluso aunque te hayas preparado para un examen súper importante como puede ser el C1 o el C2 y tienes que hablar con el cliente, ¿vale? Y decirle, el juzgado ha dictado sentencia, ha sido condenatoria, la vamos a recurrir y vamos a recurrir el fallo, ¿vale? Ahora tú tienes que decir juzgado, dictado, sentencia, condenatoria, recurrir, fallo. Y si tú no sabes esas palabras, por mucho que tengas un C2, un C1, no lo vas a poder decir. Oye, se me ocurre una cosa ahora curiosísima, es que, o por lo menos para mí, porque yo soy tremendamente curioso, tienes que saber derecho anglosajón, porque claro, igual aquí tenemos fallos y tenemos resoluciones que son autos, son sentencias, son providencias, son dior. Claro, y eso luego también lo tienes que trasladar al equivalente al derecho anglosajón, porque igual una sentencia, no sé cómo se llama, pero ya no solo la sentencia en sí, sino que la resolución puede tener un efecto distinto al que puede tenerlo. Puedes llamar a llamarlo resolución para que nos entendamos y los que nos están escuchando nos entiendan también. Pero igual el concepto de resolución puede ser, según como lo digas, puede estar diciendo que era una sentencia, pero en realidad era un dior, una diligencia de ordenación, o puede ser una providencia. Es curiosísimo. Por eso la labor de los traductores e intérpretes jurídicos es tan difícil, porque estamos comparando sistemas diferentes. Estamos intentando buscar equivalencias entre sistemas distintos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Claro, tú dices, vale, tiene usted que le dices al cliente, ¿no? Le quieres decir, tenemos que otorgar un poder general para pleitos, hello, ¿vale? A el procurador, y apoderar al procurador, ¿vale? Y ahora resulta que procurador no existe en el sistema, en el ordenamiento jurídico inglés, ¿vale? No existe. Y ahora tú empiezas a devanarte los sesos de cómo decimos esto, ¿vale? Poder general para pleitos. Existe una cosa como el poder general para pleitos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que efectivamente cuando yo enseño inglés jurídico, lo que enseño es derecho inglés, enseño derecho inglés. E intentamos establecer esos paralelismos entre ordenamientos jurídicos que son bastante diferentes, porque además vienen de tradiciones muy distintas. Completamente distintas, claro. Sí, entonces efectivamente es así, es decir, cuando aprendes inglés jurídico aprendes también derecho inglés. Vale, y ahora que tú lo has dicho, porque te iba a preguntar sobre los traductores, los intérpretes, y también sé que hacen mentoría para profesores y tal, y que al final esto se mezcla, porque es distinto enseñar a un abogado, entiendo que por lo que me has dicho sí, enseñar a un abogado conceptos jurídicos en inglés es distinto que a un intérprete jurado. ¿Cómo va eso? Es súper buena pregunta, es muy buena pregunta. Mira, cuando yo enseño inglés jurídico a los abogados o los estudiantes de derecho, ¿vale? Ya están haciendo sus conexiones. Yo no necesito hablar en español, que ellos ya están diciendo, eso es la hoja de encargo profesional. Vale. Eso es, yo qué sé. ¿Vale? O sea, van haciendo su conexión inmediatamente, ¿vale? Entonces, yo puedo no hablar en español en clase salvo que diga, oye, venga, vamos a estar seguros de que esto lo habéis captado, ¿cómo lo traduciríais al español? Venga, y sale, ¿no? la expresión en español como posible equivalente. Esto con los traductores, pues yo pronto, cuando empecé a dar clase de inglés jurídico, me di cuenta cuando venían traductores a mi clase que esto no ocurría, que ellos no tenían el equivalente en su cabeza, ¿vale? Entonces, por eso que monté yo lo siguiente, mi curso de Derecho Español para traductores jurídicos. Entonces, yo a los traductores les enseño el español jurídico, ¿no? Como lenguaje de especialidad, para que cuando se encuentran, ¿no? Tienen que traducir del inglés o de otra lengua al español o de español a otra lengua, ¿vale? Pues puedan entender mejor, porque decir, vale, yo he entendido perfectamente lo que es, yo qué sé, el pacto de quotalitis en inglés, ¿vale? Sí, pero no saben pacto de quotalitis. Y el problema es que los diccionarios... ¿Qué te gusta el pacto de quotalitis? ¿Cómo le gusta a los abogados? O, por ejemplo, resolución unilateral de contrato, ¿vale? Es decir, vale, yo he entendido lo que es termination en inglés, ¿vale? Pero en español, ¿cómo se dice esto, no? Y entonces, ¿qué pasa? Que no es tan fácil como irse a un diccionario, precisamente por la falta de equivalencias que hemos apuntado antes, ¿no? Es decir, si resulta que yo me voy a buscar en el diccionario procurador, pero es que procurador en inglés no existe, entonces, pero el que ha elaborado el diccionario
ha intentado buscar una solución y si yo no cuestiono esa solución, yo me estoy quedando con esa solución como si fuera verdadera, ¿no? Como si fuera un equivalente absoluto, ¿no? Muchas veces en los diccionarios aparece procurador como solicitor, nada más lejos de la realidad. O sea, es que no, o sea, solicitor no, ¿vale? ¿Te puede valer en algún contexto? Pues entiendo que sí, pero no, o sea, solicitor es un abogado totalmente, ¿sabes? Es el primer abogado al que va un cliente con su problema, ¿vale? Es el que le va a asesorar, o sea, no es un procurador. Pero si tú te vas a un diccionario y el diccionario dice solicitor, pues tú te quedas, pues ya está, procurador, solicitor. Entonces, los traductores no tienen la posibilidad de encomendarse a un diccionario como lo pueden hacer en otros tipos de traducción, como la traducción médica, ¿no? O la traducción médica, pues sí, es que los órganos del cuerpo humano son los mismos, sí que existen en las personas inglesas y en las personas españolas, pero no es así con nuestras figuras, ¿no? Las instituciones, etcétera. Pues traducir un juzgado simplemente es que van a tener ellos justo un juzgado de primera instrucción igual, el mismo, que juzgue lo mismo que nuestro juzgado de instrucción, pues no. O sea, tenemos que ver. Vale, y eso avanza a los tipos de tribunales, a las jurisdicciones, a la segunda instancia, hasta el teórico Tribunal Supremo que pueda ser en determinados países no el mismo Tribunal Supremo que entendemos aquí. Y se llame igual o de otra manera. O sea, pues, exacto. Me parece... Es como yo les digo en la primera clase, cuando impartía las clases presencialmente en el colegio de abogados, ¿no? Yo siempre les decía al principio, mira, vamos a aprender no solo inglés jurídico, sino derecho anglosajón, porque no hay un derecho español traducido al inglés, ¿vale? No hay, y se lo repetía, repito, no hay un derecho español traducido al inglés. Y les decía, porque para decir ley orgánica y traducirlo como organic law, no necesitas un curso de inglés jurídico, ¿vale? Es decir, no significa nada de lo que tú te crees que estás diciendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues entre europeos, tengo que decir que entre los europeos no angloparlantes nativos nos entendemos bastante bien, incluso con Limited Society, ¿me entiendes? Porque tenemos como, vale, nos buscamos la vida y nos entendemos bastante bien, pero como entre en juego una persona nativa, entonces ya vamos a tener dificultades porque la persona nativa no va a entender lo que estamos diciendo. Y bueno, pues depende quién es tu cliente, ¿no? Si tu cliente es nativo de inglés o no es nativo de inglés, y también pues tu querencia, o sea, tus ganas de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? De utilizar la palabra de la manera más precisa posible como lo haces en tu idioma, ¿vale? Que nosotros tenemos una jerga por algo, ¿no? Nos caracterizamos por tener un lenguaje de especialidad que los demás no entienden. Es por algo, sí. Es por algo, ¿no? Es por algo, y porque las cosas tienen un nombre y es por algo, ¿no? Entonces tú quieres ser capaz de decir o de entender esas cuestiones, esos mismos conceptos especializados que sabes decir en español, ¿no? Dices una cosa además en la clase que lo he dicho antes, impartir las clases que me gustaría recibir en las que se aprenda para la vida real. Sí. Más allá de la vida real como abogado real, ¿a qué te estás refiriendo? Porque yo, y luego hablaremos también de las conferencias, yo lo digo también en las ponencias que doy, dice, si yo me aburriera y no saco nada de provecho, me voy yo mismo de mi ponencia. O sea, yo digo, yo cuando iba más pequeño, iba a algunas, me aburría tremendamente. O sea, veía nada más que listados de letras y de párrafos y tal, y era tremendamente aburrido, ¿no? Entonces digo, tus clases tienen que ser entretenidísimas, tus ponencias tienen que ser entretenidísimas como conferenciante. Pero ¿cómo lo haces? Más allá de que viéndote y escuchándote está claro. Pero ¿qué es lo que le diferencia a Lola? Yo, por ejemplo, no es una cuestión, el otro día me lo decía uno que vamos a hacer una ponencia y digo, no, yo no quiero que seas muy simpático nada más. Digo, mira, de todas maneras simpático lo voy a hacer. Y digo, pero además se van a llevar algo. Porque primero, obviamente, no se tiene que aburrir. Y además, estar más de una hora escuchando a alguien es súper aburrido. No es una cuestión de contar chistes, es contar cosas que sirvan para algo. Que te vayas y digas, ostras, lo que ha dicho Lola o lo que ha dicho José Luis, algo que puedas aplicar, algo que te sea útil. Uno, aplicarán 10 cosas y otros aplicarán solo 2. Pero por lo menos que sea útil, más allá de que no sea aburrida, que son conceptos completamente distintos. Porque además es 1 hora o 2 horas, la que voy a dar es de 2 horas y media, imagínate. Pero 1 hora es mucho tiempo para perder. Y lo estás perdiendo tú y lo estás perdiendo los demás si no les das algo de verdad. ¿Qué es lo que le das, Lola? Yo lo que hago es ocuparme y preocuparme, o vamos a ponerlo al revés, preocuparme y ocuparme de que la persona va a sacar algo de provecho. Entonces,
Por ponerte un ejemplo, en las clases de inglés jurídico, yo una de las cosas que utilizo mucho es una estructura que yo denomino circular, y es que entro en clase y digo, venga, hoy vamos a ver procesal civil, ¿no? Terminología procesal civil. Y digo, ¿qué sabéis? ¿Qué sabéis ya, ¿no? Dentro de este ámbito en inglés, ¿no? Si tenemos que decir demanda, etcétera, venga, ¿qué sabéis? Bueno, entonces, ¿no? Imagínate cuando daba las clases presenciales, ¿no? Pizarra, venga, a ver. ¿Y se sabe algo en ese momento? Pues tú ahora me preguntas cómo se dice demanda en inglés, no tengo ni idea. ¿Se sabe algo cuando uno empieza en una clase? Saben, hay alguien que te dice algo, ¿sabes? Pero muy poco. Pero entonces, lo que sea que digan, lo ponemos en la pizarra, ¿vale? Entonces, yo a partir de ahí doy mi clase, terminamos la clase y digo, volvemos a la pizarra. ¿Qué sabéis ahora? Y mira, y empiezo a rellenar la pizarra con todo lo que la gente ha aprendido. Entonces, eso es lo que yo quiero que vea la gente, ¿no? El antes y el después. Y esto lo hago también en los cursos en vídeo, o sea, que la gente vea su antes y su después, que ha habido un cambio, que entraron en la posición A y han pasado a la posición B. Y esto para mí es esencial, sea lo que sea, para lo que me contraten, por varios motivos. Uno, por orgullo profesional, ¿no? O sea, no me da vergüenza, o sea, no aportar a la gente. Segundo, porque me entra una vocación de servicio brutal, ¿no? O sea, brutal, vale, me gusta. Necesito que tú salgas de aquí llevándote algo, o sea, y es que si no, para mí es una pérdida de tiempo para ambos, ¿no? Para ti, para mí, ¿sabes? Y de hecho, una vez me pasó, ¿no? Que en una clase tenía una persona nativa en clase y digo, ¿pero qué haces aquí? ¿Por qué has venido a mi clase? Pero claro, el chico era nativo, pero había estudiado Derecho en español y no tenía la jerga nativa inglesa. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Sí. El más claro ejemplo de lo que estábamos hablando antes. Sí, y se apuntó y tal, pero claro, yo en ese momento dije, ¿qué le voy a enseñar yo a esta persona? A mí ahí me entra vergüenza, ¿sabes? Porque, o sea, necesito que mi alumno, yo tenga algo que aportar al alumno, si no, pues mal vamos. Entonces ya te digo, es que no concibo otra manera, ¿sabes? Que salir con el orgullo del trabajo bien hecho, ¿sabes? O sea, si no, me voy fatal. Yo claro que he dado malas clases, esto lo hablamos muchas veces Alex y yo, Alex mi pareja que es profesor también, y los dos hablamos de ese sentimiento tan incómodo que te entra cuando tú sabes que has dado una mala clase. Y una mala clase la das cuando no te la has preparado, punto pelota, ¿eh? O sea, no has tenido tiempo, por el motivo que sea, ¿sabes? No te has confiado en exceso, igual que te puede pasar con una conferencia, ¿no? Pues te puedes confiar en exceso y decir, bueno, el resto ya veo yo, no, ¿sabes? O sea, cuando tú te preparas bien las cosas, lo normal, y tienes en cuenta a tu audiencia, es decir, ¿quién me está escuchando? ¿No? ¿Quién me va a escuchar? Pues a ellos les tengo que servir, o sea, lo que saquen de aquí tiene que servir, ¿sabes? Tiene que servirles, o sea, no lo preparo pensando en otros o pensando en lucirme yo, que también, o sea, porque para mí es esencial lucirme, si me luzco es que lo he hecho bien. O sea, entonces, perfecto. Y entonces, lo mejor que me puede pasar es que la gente salga, me dé las gracias, me felicite, y esto es algo a lo que estoy muy acostumbrada. También alguna vez he recibido, por supuesto, críticas negativas que, aunque me han escocido, me han ayudado muchísimo a mejorar, muchísimo. O sea, y en el momento no me gustan nada, y además es que es curioso porque puedes tener muchísimas valoraciones positivas que, aunque tengas una negativa, le das un peso tremendo, ¿no? Pero es cierto que siempre me han ayudado a mejorar. Sí, pero fíjate, una de las cosas que dice, preparación, yo doy clases de negociación, sí, ¿vale? Y yo digo que la negociación, que vale para todo, vale para... Lo principal es preparación, preparación y preparación. Son los tres elementos de... Ahora luego vamos a aprender estrategia, ahora vamos a aprender... Pero primero, preparación, preparación y preparación. Si vas a una negociación sin preparar, ya vas mal, vas perdido, vas mal. Pero es que me vale lo mismo para dar una conferencia. Es que dice... No, es que dar una conferencia, qué fácil, y además si es de lo que domina, ¿cómo no lo vas a hacer bien? Te he leído, lo siento, te he leído, es lo que hay, y dices que tú te pones nerviosa cuando das una conferencia, que incluso en alguna en particular te dicen, pero ¿cómo tú no te vas a poner nerviosa? Y yo a eso digo, Lola, qué curioso. Y yo sigo diciendo en mis clases, llevo 25 años ejerciendo, y yo digo que cuando voy a un juicio me pongo nervioso. Hay quien, porque además los abogados somos tremendamente orgullosos, no podemos ser débiles, no podemos tener emociones, no podemos expresar un sentimiento de alguna inferioridad. Y digo, pero mis nervios son precisamente por ti. Yo estoy alerta, yo estoy tremendamente activo y pendiente de lo que va a pasar. Y eso hace que mi cuerpo esté con cierto miedo, porque no sé lo que me va a pasar. Entrar en un juicio, además yo digo con el paso del tiempo, que mientras más años llevo ejerciendo, menos sé, porque más sé que sé poco.
Porque eso es una cuestión. Sé que van a pasar muchas cosas y cada vez, al principio cuando entraba, sabías 4 cosas y dices, bueno, vale. Cuando sabes que ahora pueden ser 25, dices, ostras, qué cojones. Ahora, perdón a los que me estén escuchando, pero es que es lo que es más gráfico en este sentido. Y yo, cuando la estaba leyendo, digo, ostras, que tiene miedo, igual que yo en una ponencia, porque precisamente primero tienes un miedo de responsabilidad. Y cuando estás en el juicio, tienes un miedo de la misma responsabilidad y precisamente porque quieres hacerlo bien. Yo creo, decía un ponente que yo seguía mucho, que el miedo no es malo, hay miedo malo, miedo bueno, pero es fundamental estar alerta. Yo pongo el ejemplo de que, y además lo ponía también él, no es mío el ejemplo, pero si los que estaban en la época antigua no hubieran tenido miedo de los leones, no estaríamos aquí. O sea, es así. O sea, afortunadamente que tenían miedo, el miedo es bueno, el miedo no es malo, lo único es que hay que saberlo usar en tu beneficio. Por lo tanto, me encanta que digas que tú con una ponencia sientes cierto, vamos a llamarlo miedo, no sé exactamente cómo lo decías, porque me parece genial y además coincide, no, porque yo creo que al final la gente como tú, no como yo, como tú, que hace bien las cosas, que se prepara bien las cosas, es tremendamente responsable y tiene un componente profesional muy grande, y si va a una ponencia se la prepara en condiciones, y si te la preparas en condiciones tendrás ese miedo más contenido, pero como querrás dar el máximo de ti, ahí estará. Y eso es bueno. Ya está, me callo. En la ponencia esa que dio pie a lo que tú has leído, es que de hecho entré, y mira que yo a ese congreso iba tranquila, no, lo siguiente, porque me parecía un congreso muy pequeñito, muy dominable, muy gestionable, o sea, no me veía abrumada, ¿no? por la audiencia y tal, ¿sabes? Pero fue salir. Y yo me estoy notando que estoy hablando y que estoy empezando a perder la respiración y que estoy con el gesto torcido de tensión, tal, y entonces cojo y digo, un momento, me voy a parar porque estoy muy nerviosa, ¿no? Ahí, con el micrófono de aquí, puesto aquí, ¿no? Un momento, me voy a parar porque estoy muy, muy nerviosa. Claro, lo típico que, cómo reaccionan normalmente las audiencias en ese sentido es que te apoyan, te dan un aplauso, te dan tus minutos y tal. Conseguir recuperar un poquito el resuello, tal, di mi ponencia, dije un montón de cosas, la gente al finalizar, tú no sabes cómo resonó esa circunstancia con la gente claro haciendo cola para venir a hablar conmigo, que yo ni siquiera era como la top speaker, ni mucho menos, ¿sabes? El top speaker, que era el único que habían pagado, estaba ahí, ¿sabes? Y a mí la gente haciendo cola para hablar conmigo, ¿no? Entonces, bueno, pues hombre, no se pasa bien porque tú quieres y darlo máximo y tal, y que no se te note, porque yo muchas veces hago ponencias y no se me ha notado, pero es que en esta yo me estaba notando tan tensa, a pesar de que ya te digo que es que había ido con un nivel de despreocupación absoluto, y cuando me vi ahí arriba en el escenario con los focos hacia mí y tal, yo eso empecé a perder la respiración, y dije, bueno, pues nada, tengo que admitirlo, porque es que si no sé cómo reconducir esto. Además, todo, a mí que me gusta también informarme en todo, creo que además perder el tiempo si no te formas permanentemente en cualquier profesión. Hay profesionales del speaker, profesionales que dicen que eso es bueno, y que además llegar a reconocer lo que tú hiciste, reconocerlo, el público es realmente agradecido. Y eso es lo mejor que puedes hacer. No intentar ocultar algo, no intentar variar tu situación. No. Tranquilízate y sigue. O sea, creo que hiciste, no sé si de una manera estudiada o fue lo que te salió, pero lo dicen, y además lo dicen con toda la claridad del mundo. No pasa nada. Te lo van a agradecer. Yeah. Más que sigas de alguna manera falseándote ante tu público. Eso también cuando daba clase en directo, en presencial, ¿no? De inglés jurídico, y a mí me preguntaba alguien algo que no sabía. Digo, pues te lo miro para la próxima semana, déjame que no estoy muy segura de esto. Siempre he preferido, aunque me escociera, porque claro, todos venimos un poco de, ay, no lo sabe la profesora, ay, el profesor, le he pillado, tal, ¿sabes? Y yo siempre he preferido, a pesar de que me escociera, reconocer desde el primer momento que yo eso no te lo podía responder, ¿sabes? Entonces, a ver, te puedo responder muchas cosas, te puedo enseñar muchas, pero no todo. Y claro,
normalmente yo llego a clase y te enseño todo lo que sé, con lo cual, si tú me estás preguntando fuera de todo lo que sé, pues algo no voy a saber, y más en este ámbito que, como te comentaba, donde tenemos unas dificultades de traducción bastante gordas, donde de repente alguien me dice eso, ¿cómo se dice auto? ¿Y la diferencia con sentencia? Pues mira, es que, hola, ¿qué necesidad tenemos de ser tan específicos? Es tan importante decirle al cliente auto en vez de, ¿sabes?, una resolución así de forma más genérica, ¿sabes? Entonces, bueno, te quiero decir que no es tan sencillo, ya te digo, como coger el diccionario y mirarlo, ¿vale? Sino que hay que hacer una labor comparatista, ¿no? Para poder responder muchas veces preguntas que me hacían los alumnos, ¿no? O sea que, bueno, pero admitir tú esa vulnerabilidad, yo creo que es una buena estrategia en cualquier caso. Creo que sí. Lola, yo el planteamiento del tema era que tú tenías una plataforma de pago de podcast especializado en inglés jurídico. ¿Me hablas un poco de la plataforma? Sí, es verdad. Es que, a ver, José Luis, yo te contacté, o bueno, mi agente, ¿no? Te contactó para cuando estábamos como un poco moviendo la promoción de mi último curso, que ha sido el curso que he creado este año, que es un audiocurso de inglés jurídico específico para contratos, ¿no? Entonces, este audiocurso yo lo creé porque, bueno, soy muy fan de los podcasts, no solo yo entrevisto también a gente, sino para el ámbito de profes de idiomas, ¿no? Que es en el que yo he potenciado mi presencia en podcast, sino que también los escucho muchísimo. O sea, yo tengo que ir del campo a la ciudad, ¿no? Porque vivo en el campo y voy mientras feliz escuchando podcast hasta el punto que digo, ¡ay, que ya llego! ¡Qué pena que me lo tengo que cortar!, ¿no? Y dejarlo aquí en medio. Entonces, el formato podcast, yo me di cuenta de que era un formato muy cómodo de consumir porque te permite estar aprendiendo o inspirándote o, bueno, pues educándote, ¿no? Sin tener que estar pues mirando una pantalla. Entonces puedes estar haciendo una tarea rutinaria como es conducir o vas en el metro, en el autobús o vas paseando al perro o estás limpiando en casa y poder estar escuchando algo, ¿no? Y en este caso, pues yo quería ponerles fácil a mis estudiantes de inglés jurídico el poderse formar, porque pronto me di cuenta de que el principal problema de mis alumnos y alumnas no era otro que la falta de tiempo. O sea, que está la cosa esta de qué mal se me da el inglés, ya, bueno, vale, esto vamos a intentar desmontarlo de primeras, pero aparte el problema que realmente tienes es que no tienes tiempo. Entonces, si tú te apuntas a unas clases como las mías, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, que eran clases de 2 horas, sí, un solo día a la semana, pero 2 horas, encuentra tú un día a la semana al que puedas escaparte 2 horas del despacho, ¿vale? Y a lo mejor resulta que la siguiente semana ya no te puedes escapar y la siguiente también ya te has pasado 2 semanas. Sí. Ya te has pasado 2 semanas y ahora ya abandonas porque dices, joder, es que ya me he perdido un montón del curso y ya no soy capaz de reengancharme. Entonces, yo lo que quería era facilitar el acceso a la formación, ¿vale? Entonces, bueno, eso ya desde el momento en que me pasé al online ya siempre fue así. Es decir, mis alumnos dejaron de ser los malagueños, empezaron a ser abogados por todas partes de España y fuera de España, ¿no? Pero no solo eso, sino facilitar el que pudieras estar haciendo otra cosa y no teniendo que estar, ¿no?, con un cuaderno y viendo una pantalla y tal, sino que pudieras hacerlo de una manera más sencilla aún. Y además, este curso está basado en teorías de microaprendizaje, ¿no? La neurociencia y el microaprendizaje son planteamientos que actualmente nos muestran un camino para aprender de forma más eficiente, ¿vale?, que podemos utilizar en nuestro beneficio. Entonces, el microaprendizaje que tiene, pues que, vale, yo no tengo tiempo para formarme, pero tienes 5 minutos de aquí al despacho en lo que vas caminando o en lo que vas en el metro, venga, pues esos 5 minutos los podemos aprovechar. Puedes estar mirando Instagram, ¿vale? O puedes divertirte y aprender a la vez escuchando 5 minutos de inglés jurídico, ¿vale? Entonces, eso es lo que hice yo, ¿vale? Crear un mini curso, un microcurso en formato audio, ¿vale?, para facilitar el acceso a esta formación de mis alumnos. Pero escuchándote, y además yo creo que los que nos han estado escuchando, tanto abogados como este podcast lo escuchan también personas que no son ni abogados ni estudiantes de Derecho, y como los temas suelen ser tan interesantes como el que nos estás contando, te pregunto, porque, ¿verdad?, al haberte escuchado está claro que el nicho existe, está claro que la plataforma es útil. Pero, ¿cómo se te ocurre? Porque una vez que se te escucha, dices, hombre, claro, es que esto es evidente, ¿no? O sea, ¿cómo alguien no lo va? Entonces, ¿cómo llegas a eso? Porque está claro que existe un nicho específico para el inglés jurídico y está claro que la plataforma es ideal para esto. Además, con el estudio de neurociencia, me parece fantástico. Pero, ¿cómo llegas a eso, Lola?
Bueno, pues a lo largo de años de enseñanza, ¿vale? De ver cuáles, ¿no? De analizar qué problemas tienen mis alumnos, ¿no? Para aprender, y luego también como llevo 4 años mentorizando a profes de idiomas, yo les enseño a montar su propio negocio online, su propio negocio digital, que no sea de clases particulares, sino del tipo mío, ¿no? De cursos ya pregrabados, que les llamamos a veces enlatados, ¿no? En vídeo, en audio, etcétera. Y entonces yo ya empecé a ver esa tendencia hacia el microaprendizaje, ¿no? Que es obvio que está TikTok pegando fuerte porque es esa cosa de microcontenidos, pero claro, que eso ya es un exceso, ¿no? O sea, estamos mermando mucho nuestra capacidad de atención. Y esto es una realidad. Entonces, si yo no puedo tener tu atención X tiempo, pues bueno, pues o te peleas con ello y te cabreas porque estamos perdiendo capacidad de atención, o te subes al carro y dices, yo voy a intentar aportar algo, ¿no? Que sirva a mis alumnos. Entonces, yo me di cuenta, por ejemplo, hay un máster que se ha hecho bastante conocido, el Power MBA. Ajá. El Power MBA, ¿no? Es un MBA que sacaron unos españoles que se dieron cuenta de esto, es decir, en vez de que tengas que ir a clases de horas, vamos a súper, hiper concentrar la formación en clases de 15 minutos y vamos a hacer un MBA muy accesible tanto económicamente como a nivel de tiempo. No me vengas diciendo que no tienes tiempo porque 15 minutos los tienes para hacer una clase, ¿vale? Entonces, estos chicos les ha ido estupendamente bien con el Power MBA. Sí, y luego, pues eso, pues yo que sé, tienes doméstica, ¿no? Si has hecho alguna vez un curso en doméstica, que son todo normalmente cosas creativas y tal, pues te das cuenta que las lecciones son lecciones, a lo que ellos llaman lecciones, son lecciones de 5 minutos, 1 minuto, 3 minutos. Y claro, al principio a mí me entraba un poco la risa floja, pero luego empecé a pensar, espera, que esto tiene un sentido. Es que si yo no tengo tiempo, y eso hace que no me apunte a un curso convencional, y entonces significa que dejo mi formación porque no tengo tiempo. Pero oye, ¿y si yo doy una alternativa que te permita decir, bueno, pues yo en mis 15 minutos diarios sí los puedo hacer, ¿vale? Pues fantástico. Entonces yo lo que hice fue, como yo trabajo con mi base de datos, es decir, como yo presento mis contenidos a quienes me siguen es a través de la newsletter, ¿no? Entonces yo siempre les presento mis cursos a mi base de datos, ¿no? A mi lista, ¿no? Entonces una de las cosas buenas de tener una base de datos de gente que te lee regularmente es que les puedes preguntar, ¿no? Entonces yo hice una consulta, les dije que estaba pensando crear un nuevo curso de inglés jurídico, pero que no quería invertir mi tiempo en algo que luego no les fuera a interesar. Entonces les pregunté por qué materia les interesaba más, que siempre sale votada inglés de contratos, es algo que invariablemente siempre ha sido así, o sea, cada vez que he hecho una encuesta, inglés de contratos sale victorioso, pero como no es el área que a mí más me gustaba, pues yo me he resistido mucho tiempo a crear el curso de inglés de contratos. Esta vez ya dije, mira, ya tiene que ser el curso de inglés de contratos, no puede ser seguir diciendo que no, porque es obvio, o sea, la gente quiere inglés de contratos. Vale. Luego les puse alternativas. Digo, ¿qué formato os interesaría más? ¿Queréis un ebook? ¿Queréis un podcast? ¿Queréis, no sé qué otra opción le di? Y entonces me pusieron claramente podcast, ¿vale? Podcast. Formato podcast. Y luego les puse que querían escucharme a mí, escuchar a una persona nativa o ambas, ¿vale? Y entonces votaron que ambas, que a mí es un formato que me encanta, que ya había utilizado en mi otro curso, ¿no? El que he comentado antes, que lo hacía con mi pareja o con una amiga, ¿vale? Y entonces, bueno, ¿qué pasa? En este curso, yo decidí centrarlo, por cierto, en verbos. Entonces, el curso es un curso de 50 verbos de inglés de contrato, es decir, cómo se dice resolver unilateralmente, cómo se dice incumplir un contrato, cómo se dice celebrar un contrato, que no es to celebrate, ¿vale? Que yo siempre digo, to celebrate no significa celebrar un contrato, significa bien, hemos celebrado el contrato, lo estamos celebrando con champán, ¿vale? Pero si tú quieres decir celebrar un contrato, ¿cómo lo dices en inglés, no? El caso es que aprender 50 verbos te puede ayudar a elevar muchísimo tu nivel de inglés. Y es que es curioso, ¿no? Que dices, ¿cómo? 50 verbos, sí, pero es que si son 50 verbos de lo tuyo, de lo que tú necesitas, pues claro que te pueden ayudar a mejorar tu expresión desde el minuto cero. Y escogí los verbos porque cuando empecé a hacer la selección de términos, ¿no? para el curso, yo quería que fuera algo muy concreto, ¿no? Algo que fuera realizable, un objetivo marcado, claro, que nosotros entendamos como que puedo alcanzar aprenderme 50 verbos, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer la selección de terminología, inicialmente no pensé que fueran solo verbos del inglés de contratos. Pero cuando empecé a hacer la selección de terminología dije, estos son los verbos, porque el verbo es el motor de la oración. Sin verbo no hay oración, y tú empiezas una oración, empiezas con el I o con el you o con el he o con el she, y lo siguiente es un verbo. Entonces, si ya utilizas un verbo que es
de super nivel, ¿no? Pues cambia mucho la película. Entonces, bueno, pues la verdad que es un curso en el que además siempre hay una píldora de explicación inicial que tiene que ver con neurociencia, con mindset, ¿no? Con mentalidad, porque también en esto de aprender inglés es importante la mentalidad, ¿no? Entonces hago ver a los estudiantes, ¿no? Que pueden cambiar esa autopercepción de que se les da mal el inglés y que es importante saber desde un punto de vista neurocientífico cómo aprende el cerebro, pero no solo cómo aprende, sino también cómo olvida, ¿no? Si tú entiendes por qué tú sales de clase y al rato ya no te acuerdas de lo que se ha dado en clase o de un tanto por ciento X de lo que se ha dado en clase, tú no empiezas a fustigarte porque hay que ver, es que se me da mal, es que no, es que esta es la función del cerebro, ¿no? El cerebro tiene un filtro, ¿no? Que lo que hace es ayudarte a olvidar todo aquello que estima que no es relevante. Imagínate, José Luis, que tú todo lo que hoy has tenido acceso de información, ¿vale? Todo lo recordara, sería bastante jorobado, ¿no? O sea, entonces el cerebro elimina todo aquello que considera que no es relevante, ¿no? Entonces en el curso yo lo que hago a través del microaprendizaje es crear lecciones que no solo sean fáciles de consumir, sino fáciles de repetir. Es decir, que tú puedas repasar esos términos porque es a través de la práctica espaciada cómo podemos hackear lo que se denomina la curva del olvido, ¿vale? La curva del olvido es cuánto olvidamos desde que aprendemos en teoría algo, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, ¿no? Es decir, a las 2 horas tanto, a las 24 horas tanto. Entonces hay una serie de personas que estudiaron este tema, ¿no? Y que le denominaban a esto la curva del olvido y la manera de hackear, ¿no? Ese filtro que tenemos en nuestro cerebro que nos protege de la sobrecarga informativa es a través de la práctica espaciada. Si tú repites algo, estás diciendo a tu cerebro, oye, es que esto para mí sí es importante, ¿vale? Entonces, cada X tiempo puedes volver a repasar de forma tan ágil, tan rápida, esos 5 verbos de la lección 5, de la lección 6, de la lección 7, ¿vale? Pues vas a poder ir interiorizando o quedándote con esos verbos en tu memoria de largo plazo y tenerlos listos para su uso cuando realmente los necesites. También lo bueno de un curso de estas características es que imagínate que mañana vas a tener una reunión con un cliente y vas a tratar y te vas a ese específico. Exacto, pues te vas al tema X, ¿no? Que trata el incumplimiento de contrato o yo qué sé, o las negociaciones, ¿no? Y repasas toda la terminología, todo el lenguaje, todos los conceptos. Qué bueno. Entonces, en el curso, lo gracioso es que cuando me dijeron que querían también una voz nativa, yo pensé, bueno, lo tengo fácil, ¿no? Lo tengo en casa. Pero lo cierto es que luego no es tan fácil organizarse con tu pareja porque él tiene su trabajo, ¿no? Entonces, venga, vamos a sentarnos a grabar, ¿vale? Pues no. Yo, además, Alex es poco tecnológico y entonces era como, Dios mío, yo ya con el otro curso entré en desesperación y el pobre bastante hacía con ayudarme. Entonces, ¿sabes lo que se me ocurrió, José Luis? Dije, ¿y si tuviéramos a Alexa Qué bueno. Espérate que te contesta ahora, ¿eh? Cuidado. No la mientes, ¿no? No la mientes. El caso es que en mi curso, en este audio curso, estoy yo como no nativa y están Lexa, que no es Alexa, Lexa, pero todo el mundo hace la asociación con Alexa y además es Lexa porque es ley, ¿vale? Y entonces yo le estoy preguntando todo el rato, le digo, porque Lexa, este verbo, ¿cómo lo usarías tú en una frase? Y entonces Lexa, wachiwa, te lo dice en inglés, ¿no? Y hay este diálogo con Lexa y con Siro, ¿vale? Porque digo, para los que son de Apple, en vez de decir Siri, voy a decir Siro, entonces hay una voz que he creado yo, ¿no? Con inteligencia artificial, vuelve la inteligencia artificial, he creado una voz femenina y una voz masculina en inglés que dicen las cosas que yo quiero que digan, ¿no? Entonces es súper divertido porque ves ese diálogo, ¿no? Entre ellos y yo, ¿sabes? Y luego una de las cosas que también incluye el curso vamos a repetir en voz alta, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando yo les decía en clase, imagínate, mis clases eran de 40 personas en el Colegio de Abogados de Málaga, ¿vale? Y yo, venga, todos repetir, yo qué sé, statutory, ¿no? Statute, que es ley, ¿no? Statute, porque ley no es statute, es statute, ¿no? Entonces digo, venga, todo el mundo, 1, 2, 3, statute. Claro, a la gente le da vergüenza, abogados y abogadas y, ¿sabes? Allí ya con más años que yo que sé, diciendo en voz alta la palabrita, ¿no? Pero tú en tu casa, tú en tu coche, puedes ir escuchando el audiocurso, ¿vale? Y repetir. Y la repetición es fundamental porque si no, tú no llegas a entrenar la parte de la pronunciación
pues se hace complicado que interiorices ese verbo y que además luego lo entiendas cuando lo escuchas, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas que permite el curso, ¿no? Que tú, ¿Cómo se llama, como para los que tengan que... ¿Cómo se llama tu curso, tu podcast? Porque tienes más de un podcast. Tienes este que es de pago, pero tienes más podcast porque a ti te va la marcha, sí, como dices, y aparte en tu blog tienes abiertos audios, como he dicho antes, muy muy útiles. Pero este en particular del podcast de inglés jurídico, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál, para que lo sepan los oyentes? Vale, mira, el audio curso de pago se llama Legality Bites, que tú y yo por edad, pues seguramente hay una asociación, ¿no? A Reality Bites, la película de Winona Ryder de aquel tiempo, ¿no? Con Mike Sharona y tal. Yo hice ese guiño, ¿no? Una perfecta para conocer y acordarnos de esa película, ¿no? Sí, entonces este es Legality Bites contratos, ¿vale? Porque la intención de futuro pues será sacar Legality Bites mercantil, Legality Bites procesal y Legality Bites inmobiliario, que fueron las 4 cosas más votadas por mi audiencia, ¿no? Por mi base de datos. Eso por ahí. Es cierto que si estás escuchando esto, ahora mismo estamos grabando en octubre de 2023 y pues yo comentaba al principio que este año inicio un periodo sabático. Esto me obliga a poner toda la empresa en pausa porque yo tengo una sociedad limitada y no puedo estar como a medio gas, ¿no? O sea, realmente... Bueno, pues ya lo ha dicho, no se lo he preguntado, ya lo ha dicho. ¿Cómo se come todo esto empezando con un periodo sabático? Venga, hala. Bueno, ahora te contesto eso, pero el caso es que la realidad es que si a mí me interesa mucho la audiencia de los compañeros que hacéis ya podcast, porque una de las dificultades que yo tengo a la hora de presentar Legality Bites, este audio curso del que os he venido hablando, es encontrar a gente al que el formato no le resulte extraño, ¿no? O sea, al final es un formato novedoso, el curso en sí es una idea novedosa y entonces muchas veces cuando tengo productos así más novedosos, pues me resulta más difícil llegar a los compañeros y compañeras abogados. La verdad que me resulta extraño porque creo que somos gente muy moderna, ¿sabes? Pero sí siento que a veces me cuesta más llegar y presentar la idea, ¿no? Entonces digo, ¿dónde está mi audiencia? Pues en las personas que ya, abogados y abogadas o estudiantes de derecho que ya escuchan podcasts jurídicos, ¿no? Y de ahí me interesa mucho, pues, y te agradezco muchísimo la oportunidad, ¿no? de poder hablar de esto. Entonces, efectivamente, ahora en octubre de 2023 entro en un periodo de pausa, pero no obstante, a mí me parece fundamental seguir dándome a conocer porque aunque no voy a estar creando contenido de forma regular y los cursos no van a estar accesibles, hay mucho contenido para alguien que llega nuevo o nueva a mí, ¿vale? Es decir, en mi blog educaciondigital.es tienen acceso al blog de inglés jurídico que llevo años literalmente blogueando sobre inglés jurídico. 427 posts tienes. No sé si lo has llegado a... pero es una burrada. Pues no sabía, 400, no sabía yo. 427 posts. Sí. No sabía yo, pero ahí hay, además de inglés jurídico, está el blog, la parte del blog que dedico a lenguaje jurídico para traductores en español, y luego está ya la parte de los profes, ¿no? Que abrí hace 4 años cuando decidí empezar a ayudar a otras y otros profes a montar un tipo de negocio escalable como el mío, ¿no? Pero ya te digo, ahí tu audiencia puede acceder a un montón de entradas. Además, siempre he intentado hacer un contenido que sea práctico y muy consumible, ¿no? Que no sea típica cosa así larga que no tengo tiempo de leerme, ¿no? Sino que siempre suelo utilizar mucho el número 5, ¿no? 5 verbos para decir dictar sentencia, ¿no? 5 phrasal verbs para utilizar con tu cliente en la primera reunión, tal. O sea, siempre cosas muy específicas. Y hay una sección, de hecho, que quizá es a la que tú te referías al principio, que es la de client care, ¿no? Que es la de atención al cliente en inglés, sí, donde explico cosas que efectivamente se pueden trasladar también a una atención al cliente en español, ¿no? O sea, prácticas comunes anglosajonas, ¿no? Que se pueden aplicar también con nuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay muchísimo contenido que espero que aunque ahora mismo no puedan, digamos, apuntarse a los cursos en sí, pues hay un buen espacio para formarse. Pero además, como tú dices, no sabemos cuándo van a escuchar esto, pero como la utilidad está precisamente en tu educación digital, en esa página tan completa y tan maravillosa, que va a seguir abierta, vais a tener la oportunidad de leerla, escucharla en abierto,
free, va a ser fantástico. Y cuando vuelva, que va a volver con pila súper recargada, va a ser maravilloso que os apuntéis a un curso. En cualquier caso, eso que has dicho de los podcasts me resulta muy curioso, y además traigo aquí a mi amigo Sune, que dice de Sunepod. Hola, Sune, que es el que me va a editar el vídeo. Hola, Sune. Sune dice que en realidad a todo el mundo le gusta el podcast, lo que pasa es que todavía no lo sabe. Siempre dice, en realidad, quien no conozca la plataforma es porque no la ha llegado a conocer. Cuando la conoce, ya no se aparta de ella. Sune, hasta luego. Adiós. Yo los amo, de verdad. O sea, tienes contenido para todo lo que necesitas, no solo para aprender, sino para inspirarte, Para todo. Es para todo. O sea, yo, es verdad, yo, ¿sabes? Te digo, entiendo que haya gente que no use los podcasts porque normalmente un podcast requiere una inversión de tiempo, ¿no? Y tú dices, ¿en dónde los encajo? Que es lo que me pasaba a mí al principio. Yo sabía que me encantaba el formato, pero no veía cuándo podía escuchar el podcast. A mí no me gusta ir por la calle, además, escuchando, porque yo quiero ir por la calle escuchando la vida, no quiero ir por la calle escuchando otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estoy viendo. Pero en las tareas rutinarias, ¿no? Como es eso, como es me estás planchando en casa, o haciendo, yo qué sé, estás paseando al perro en un momento dado, ¿no? O estás cocinando. Ahí esas cosas que no, ¿sabes? Que haces regularmente, ¿sabes? Y que no pasa nada por estar con la mente puesta en otra cosa, ¿sabes? O conduciendo, ¿no? Que es donde yo encontré mi espacio, ¿no? Cuando me mudé al campo y tal, ¿sabes? Y tenía que invertir, pues eso, una media hora, 45 minutos en desplazarme del centro a mi casa en el campo, pues ahí es donde yo encontré el lugar perfecto, ¿no? Pero es verdad que el podcast es un formato, bueno, pues es la radio, ¿no? Pero es la radio a demanda y además con contenido hiper especializado que la radio no te ofrece, ¿no? O sea, la radio tiene un corte normalmente generalista, ¿sabes? Y aquí es que tú puedes encontrar podcast de lo que... Sí, además aquí eres en la radio eres pasivo, lo que te quieran dar es lo que consumes, y en el podcast eres activo, consumes lo que tú quieres consumir exclusivamente. Por lo tanto, la posibilidad de que tú decidas lo que quieres en el momento que quieres, yo creo que eso no lo tiene nada. Y además, en el coche, planchando, cambiando la ropa al niño, lo que sea, porque realmente no te... aunque también lo haremos en video podcast, pero realmente estás escuchando, no tienes las manos libres, puedes hacer lo que quieras, solo necesitas unos casquitos y poco más, ¿no? Y escucha lo que quieres, no lo que quieren que escuches. También lo digo yo a veces. Vamos a dar la pista, aunque sea para regalar ese curso, ¿vale? Un curso, el enlatado, como decimos, ¿vale? Tú luego me corriges porque la pista la hemos estado viendo, pero te digo yo, la pista es en inglés. Escuchadme los que estáis ahí al otro lado. En inglés es un término que refiere a una promesa formal o un acuerdo, generalmente por escrito, que conlleva obligaciones legales, es común en el mundo de los negocios. Ya está. Un concepto, está ahí. Si luego de todas maneras hay que adecuar la respuesta, aquí está precisamente el hola para corregirnos. Y además indicarnos exactamente que esta es la primera pista. Luego veremos la segunda y esto lo que dará es un concepto. ¿Vale? Una palabra que veremos cuál es. Hablamos de un poco de la plataforma y el podcast jurídico y las plataformas online. Tú ves hoy en día, independientemente de que precisamente como va a haber un sabático, que yo pensaba que el sabático era siempre año, pero no tiene por qué ser año, es simplemente sabático, ¿no? ¿Cómo ves una plataforma online, no para vivir de ella, sino para hacerla rentable o para... Cuéntame un poco, porque realmente tú has decidido un cambio en tu actividad profesional a través de estos medios que estamos hablando, esta plataforma que estamos hablando, y se puede vivir de ella. ¿Es rentable? ¿Qué ventajas, inconvenientes? Ya nos alejamos un poquito del inglés jurídico, pero sé que tú también, como mentorizas a profesores que quieren de alguna manera usar la plataforma, el podcast o al menos la plataforma online, ¿cómo lo ves? Cuéntame un poco de esa parte. Vale. Me estás recordando esta pregunta a un día que vino uno de mis tíos a casa y yo tengo una casa en el campo, ¿no? Con mi pareja y tal, que, bueno, pues está completamente pagada, tal, y esto lo cuento porque él viene y me dice como, ay, espero que alguna vez te funcione esto de los cursos online, ¿no? Yo me quedo mirándole y diciendo, pero este hombre, ¿de dónde se cree que sale esto? ¿Pero qué cree que me sostiene mi pareja?
deja o esto cómo es, ¿no? Entonces, hay mucho dinero detrás de la formación digital, muchísimo, muchísimo. Entonces, la cuestión es que no es que crees un curso, lo cuelgues en tu web y se vaya a vender, ¿vale? Ni mucho menos. O sea, hay la labor, una vez que tienes creado ese contenido, ¿no? Es la difusión, es el convertirte en un referente en lo tuyo, ¿no? Que es algo en lo que yo he ido trabajando inconscientemente antes de saber de marketing digital y luego muy conscientemente una vez que me formé pues sabía qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, ¿no? Entonces sí, José Luis, sin lugar a dudas hay mucho dinero detrás. Pero es lo que hablábamos antes de empezar a grabar, la idea de ingresos pasivos como ahí lo dejo y ya está. Yo creo que son ingresos pasivos, pero necesitan una actividad muy fuerte por parte de quien en realidad sube, mejora, actualiza, comparte, vende, transmite. O sea, quiero decir que lo del ingreso pasivo es una de esas tantas mentiras que podemos escuchar en nuestro internet, nuestro tal, pero es lo único que tiene pasivo que está ahí, pero tiene mucho de actividad antes, durante y después. Sobre todo, o sea, hasta que tú llegas al punto en el que es que los cursos no se venden solos, claro. O sea, que eso es así. O sea, porque la gente cómo llega a ti, ¿vale? Entonces tú tienes que haber hecho un muy buen trabajo, que normalmente va a ser una inversión en hacerte visible, trabajando cuestiones desde el SEO hasta la publicidad en redes sociales, ¿no? Que es una publicidad que es muy democrática porque tenemos acceso a ello, a poder pagar por hacerte publicidad, cosa que antes, pues, yo qué sé, hacer un anuncio en televisión, pues, ¿quién lo podía hacer? Nadie, ¿no? O sea, las grandes empresas y ya está. Pero ahora mismo cualquiera podemos acceder a una publicidad en Facebook o en Instagram, etcétera, ¿sabes? O sea, que sí, que supone una inversión, pero que es muy, muy, muy factible. No solo eso, sino que en sí la creación de un curso, incluso un curso pequeñito, como ha sido mi audiocurso, tiene mucho trabajo. Y te estoy hablando una que es, yo soy súper eficiente, soy muy rápida, llevo muchos años en esto, he creado muchos cursos. De hecho, uno de mis cursos es un curso en el que enseño a profes de idiomas a crear sus cursos enlatados, ¿vale? Es decir, tengo mucha experiencia y soy muy rápida, soy muy ágil, tanto en la ideación o sea, en la idea, ¿vale? Como en llevar la idea a la práctica, porque tengo esa capacidad de comprometerme con la idea y de no dejarla en el tintero y me pongo manos a la obra, pero aún así reconozco que es mucho trabajo. O sea, yo lo que veo, a mí me resulta relativamente fácil, pero lo veo porque he mentorizado a muchas profes de idiomas, ¿vale? Lo difícil que les resulta a personas que ya son docentes desde hace años montar su primer pequeño taller, ¿vale? O sea, y no te estoy hablando de un curso de grandes dimensiones, ¿vale? O sea, eso ya, pues, lleva su tiempo. Entonces, ya eso empezando por ahí, por lo que es la creación en sí de los contenidos, grabarlos, editarlos, subirlos. Pero ¿y se puede pelear con las grandes plataformas de curso? ¿Se puede diferenciar o es...? Porque yo creo que esto es una discusión que y como creo que has entrevistado a alguien así, o sea, a ver, realmente o vas tú solita en el mar de internet y te lo curras todo, o también puedes, para que te conozcan, subirlo a un Udemy o subirlo a un Coursera o subirlo y tal, que te conozcan, pero también ahí estás perdiendo mucho de incluso de tu propia gestión y tu propio control del curso. Sí, pero es que de todas maneras, y cosas tan de nicho como las nuestras, ¿vale? Porque al final la gente que escucha tu podcast, si se está planteando crear algún tipo de formación online para, ¿no? que tenga que ver con el contexto jurídico, lo nuestro es tan de nicho que Udemy no nos lo va a vender. O sea, ya te digo, ¿vale? O sea, al final esto tienes que venderlo tú. Y yo, por ejemplo, que siempre di clase en el colegio, en la Facultad de Derecho de primero, luego en el Colegio de Abogados, yo gracias a esta formación he podido independizarme completamente. Hace años que no doy clase con ellos. No dependo de que me saquen los cursos, me los aprueben, etcétera. Estoy 100% independiente. Me llaman de la universidad de no sé dónde para que dé un curso y digo que no, ¿sabes? O sea, no me interesa. A ver, alguna vez he dicho que sí y luego he dicho, ¿para qué? Si es que en realidad es que lo que gano con esta clase y estando bien pagada es que lo gano vendiendo 2 cursos míos, ¿sabes? Entonces, ya te digo, es que es perfectamente factible hacerlo tú solo, pero necesitas eso, el generar una audiencia que te conozca, que confíe en ti, demostrar tu autoridad, que sabes de lo tuyo, que tú puedes ayudar a esa persona. ¿Sabes? Es decir, que lo interesante cuando tú llegas a mi web es que tú ves que yo sé de lo mío. Está claro. Es que no hay duda, es que no hay trampa ni cartón. Y sin embargo,
te vas, lo siento, pero es que he sido profesora, he sido docente en universidades y he visto los cursos online y son francamente malos, en general, ¿vale? O sea, todavía tengo que sorprenderme con un curso de una universidad que diga, madre mía, lo que hay aquí, ¿sabes? Porque al final tienen la suerte, entre comillas, de que se benefician de que hay titulitis, de que el peso del nombre de una universidad es mucho más potente que el de una persona individual. Pero a veces llega al alumno y le confunde. Eso es así, desgraciadamente. No, o sea, yo te puedo contar tantas cosas, ¿sabes? Que... Pues no te cortes. Además, sí, cuentas cosas que generan... Hace poco me llamó una persona que estaba dudando entre un curso de la universidad y mi curso. Yo le dije, para empezar, toma la decisión que tú estimes. Digo, yo te voy a contar mi opinión, pero, o sea, tú, por supuesto, libremente decide lo que es lo mejor para ti. Pero digo, mira, una cosa que te puede servir para tomar una decisión es... el curso de la universidad que vale 1.700 euros y que es de inglés jurídico, digo, ¿por qué vale 1.700 euros un curso de inglés? Es que no lo entiendo, para empezar. Ya bastante, ya no me parece que está bien cobrado. Digo, pero es que, o sea, ese precio, ¿por qué? ¿No? Digo, pero te dan la oportunidad de probarlo y si no te gusta, darte de baja, porque es una cosa que, por ejemplo, yo ofrezco en todos mis cursos, ¿vale? Garantía de devolución. Pruébalo. O sea, lo pruebas. Y si no es para ti, me lo dices, por favor, y yo te devuelvo el dinero, porque ¿qué sentido tiene que yo te tenga atrapado en mi curso si tú luego ni lo vas a terminar, ni vas a hablar bien del curso, que es lo más importante para mí, ¿vale? Es decir, que tú estés contenta o contento con tu curso y que hables bien de lo mío, ¿sabes? Y porque eso me va a atraer a más gente. Y por lo mismo, porque por orgullo profesional, yo no puedo darte una cosa de mala calidad, porque además te lo puedo colar una vez, pero el segundo ya no me lo vas a comprar. ¿Vale? Porque yo soy de las que opina que es más fácil vender un curso a un segundo curso a alguien que ya se ha apuntado a un primer curso que estar permanentemente captando primeros clientes, ¿vale? Entonces, conmigo la gente repite y repite por algo, ¿vale? Entonces... Como tú dices en tu web, y además te tengo que hacer referencia a tu web porque yo creo que tu web está hecha por ti, o sea, quiero decir, tiene mucho de ti. Hay webs que se nota, igual que tus cursos son tuyos, la web está hecha por ti. Tus mejores prescriptores son tus propios clientes. Lo dices nada más empezar. Está claro por qué. O sea, quien te prueba una vez, repite. Es evidente. Pero, además, para acabar con lo de los cursos online, y te voy a volver a leer y a leer, no solo recordar, porque además me parece un párrafo fantástico. Y por eso te lo he preguntado. Dices, hay maneras inteligentes y muy disfrutables de tener un negocio online rentable. Se puede vivir con solvencia de tu pasión por enseñar sin comprometer todo tu tiempo y eligiendo a quién formas, de qué manera y cuándo. O sea, me parece brutal. Me parece brutal. ¿Tienes algo que decir? Porque es que es un PowerPoint. Soy una crack. Es que cuando tengo claro el mensaje, no tengo ningún pudor en ponerlo sobre la mesa. Y eso es algo que aprendí cuando me formé en marketing digital, ¿sabes? A poner mi verdad sobre la mesa. O sea, no andar con rodeos a decir, mira, es que, o sea, hay mensajes publicitarios tan falsos que no dicen nada. El otro día, aquí en Málaga, veo una valla publicitaria y ponía, era de una clínica dental, y ponía algo así como que ir al dentista es por naturaleza divertido. ¿Qué me estás diciendo? O sea, que es por naturaleza divertido, pero ¿ese qué mensaje es? ¿A quién se lo puso? O sea, o el típico sitio, especialistas y es especialista en todo, ¿sabes? Pues mira, no, o sea, es que esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, yo me he acostumbrado y he aprendido con el tiempo a decir lo que quiero decir, o sea, y por eso yo creo que la web también llega, impacta, ¿sabes? Porque digo lo que quiero decir literalmente y no me ando con rodeos, ¿no? Entonces, eso es parte también de esto de vender, que para el abogado, pues es para el abogado en general y para el español en general nos cuesta muchísimo, ¿no? O sea, decir cosas buenas de nosotros, ¿no? Es muy complicado, y sin embargo, si tú me dijeras, Lola, voy a ir a Málaga, recomiéndame un restaurante, y yo te digo, guau, no te puedes perder Mesón Mariano. O sea, es que las alcachofas que hacen, es que
sea, ¿vale? Yo te empiezo a hablar de Mesón Mariano. Bueno, es mi sitio favorito. Yo te hablaré de Mesón Mariano sin ningún tipo de preocupación ni de que tú vayas a pensar esto o lo otro. No, es que te lo voy a recomendar más que si fuera mío. Si fuera mío te diría, bueno, me da vergüenza, pero yo tengo un restaurante así que es buenecillo, ¿sabes? Y sin embargo, se te llena la boca hablando de las cosas de los demás, ¿no? Pues bueno, en esto de vender yo he aprendido con el tiempo pues simplemente a presentar mi verdad, ¿no? A usar palabras vacías que no dicen nada, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso es un crecimiento que he tenido a lo largo del tiempo que a mí me ha gustado mucho experimentar también. ¿Tienes alguna historia, algún feedback, algo que te haya dado algún alumno que te haya sentido o en positivo o en negativo? Algo que quieras compartir con nosotros que sea o personal o que te haya hecho algo en la barriguita y tú dices, ¿por bueno o por malo? ¿Nos cuentas algo? Porque realmente... Mira, tengo una tremenda suerte de recibir muchos cumplidos por las cosas que hago. O sea, en los 3 nichos que yo abordo, que son el inglés jurídico, el lenguaje para traductores y el de ha sido una barbaridad. O sea, llevo... en mi Instagram, que aunque es personal, ¿sabes? Tengo algunas cosas también de lo que es mi trabajo y tal, hay una parte que pone alumnos, ¿no? Y son todo capturas de pantallas de emails que recibo constantemente hablándome de lo que han aprendido, de lo que les gusta, lo que hago, de lo que les aporto, de tal. Yo tengo en el Gmail tengo una carpeta que es lo mismo, opiniones, ¿no? Entonces cada vez que me mandan espontáneamente un email y tal, ¿sabes? ¡Pum! Va a esa carpeta. Y el móvil lleno de capturas de pantalla de esos mensajes que recibo. Entonces, la verdad que, ya te digo, antes te decía, y llega uno más, te acostumbras a eso, ¿no? Y cuando llega uno malo, le das más valor a uno malo que a los miles de testimonios positivos que tienes. Pero la verdad que es bestial. Y, por ejemplo, en Legality Bites, yo escribí a algunos alumnos que ya sabía que estaban bastante avanzados o habían terminado el curso y les pedí, oye, por favor, ¿me mandarías un vídeo? Oye, pues que tuve respuesta positiva. ¿Tú sabes lo difícil que es que la gente se grabe en un vídeo a sí misma? Vamos, o sea, y la gente te responde que sí. Y bueno, y luego de lo que ha sido la experiencia de mentorización a profes ha sido una barbaridad. Eso ya es una locura porque, claro, yo he acompañado durante 9 meses en varios años seguidos a grupos casi siempre son mujeres porque atraigo más a mi género en la mentorización, ¿no? Mi estilo y tal, pues se conecta más con mujeres y los vídeos es que son un regalo absoluto. Yo te diría, además, como no quiero hablar de mí, yo en la clase de universidad cuando me dicen algo es que te llena tantísimo que, en fin, te entiendo. Sí. Libro, has escrito un libro, yo estoy en ello, dame algún consejo. Pues mira, ¿qué consejo te puedo dar? Porque es que yo con el libro tuve como una sensación a ver, ¿cómo se decía? El síndrome del impostor. Como dices, no quieres dejar ningún proyecto, además, no quieres dejar ningún proyecto en tu cabeza, todo lo sacas, o sea, si está en tu cabeza hay que sacarlo, no te quieres dejar nada dentro, me encanta, pero ¿el libro qué era? ¿Algo que...? Pues mira, o sea, efectivamente no me quedo con ninguna idea en el tintero, incluida el sabático, ¿no? O sea, el sabático lo pensé y dije, lo hago, ¿vale? Y no lo hice, lo que le expliqué a todo el mundo, no lo hago porque esté quemada o porque esté enferma o por una crisis X, no, lo hago porque puedo, porque quiero, porque es el mejor momento de mi negocio y el mejor momento de mi negocio paro máquinas y digo, y me arriesgo a que mi negocio no vuelva al punto en el que estaba, pero quiero tener la confianza en mí misma en que lo siguiente que yo quiera hacer lo podré alcanzar, ¿no? Entonces, ya digo, no me quedo con ningún proyecto en el tintero y el libro fue uno de ellos, ¿no? O sea, yo tenía claro que quería había pensado hacer un curso sobre cómo crear una membresía, ¿vale? Como Netflix, etcétera, ¿no? Para profes de idiomas, ¿no? Porque es uno de los formatos. Yo tenía una membresía de inglés jurídico, ¿no? De cursos de inglés jurídico y entonces se me ocurrió hacer un curso sobre cómo crear una membresía. Pero al final lo llevé al formato libro, ¿vale? Entonces el libro es una guía para profes de idiomas que quieren crear como modelo de negocio una membresía de idiomas, ¿no? Para sus alumnos y entonces la verdad que el libro está súper bien. Entonces yo tuve síndrome impostora con el libro porque lo escribí en raticos del mes de julio. O sea, yo cuando leo a la gente lo que dice es que llevo años escribiendo este libro, claro, me siento fatal porque yo lo escribí en un pispas en julio
Claro, luego la gente valora mucho más un libro que un curso. O sea, es como cuando yo puse que había publicado un libro, la gente, no sabes, la de felicitaciones que me envió cuando yo llevo años creando un contenido mucho más difícil de crear, lo siento, o sea, porque es no solo redactar los contenidos, sino grabarte, editarte, o sea, ¿vale? Y digo, joder, ahora me siento fatal porque esto lo he hecho en un nada, ¿sabes? Claro, para una persona que está acostumbrada a crear contenido todo el rato como yo, o sea, y además ten en cuenta que es un libro divulgativo, que no es súper sesudo, que va sobre herramientas, que va sobre mi propia experiencia, con lo cual a mí me resultó fácil escribirlo y además que me he documentado, o sea que es un libro de carácter divulgativo, no estoy inventándome yo nada, ¿sabes? Estoy poniendo un contenido que yo misma he accedido a él en otros idiomas, etcétera, y bueno, pues pasándolo por mi tamiz y aportando mi experiencia al respecto, ¿no? Pero yo, te lo juro, me daba vergüenza que tanta gente me felicitara porque digo, macho, si es que esto lo he hecho en un peo, ¿sabes? Que de verdad, que estoy parando, ¿sabes? O sea, y me acuerdo que me llegaron, ¿no?, los primeros libros y yo hice ahí, Alex me grabó mientras yo abría la caja y Alex, ¿qué es eso? Y a mí me daba vergüenza decir que era un libro, ¿sabes? Yo era como, ¿sabes? Porque ya te digo, es que un curso lleva tanto trabajo, ¿sabes? Que no quiero decir, claro que hay libros que son tan... que hay una labor de investigación súper profunda detrás, ¿sabes? Que lleva años, ¿qué tal? Pero a mí es que yo lo hice rápido porque es que yo escribo muy rápido y estoy muy acostumbrada a redactar contenido y buscar que el contenido no así sea de valor, o sea, que no sea una patata. Este programa lo puedes escuchar al estar patrocinado por Vilaplana Abogados, despacho profesional situado en Sevilla, donde un grupo de abogados y abogadas dirigido por José Luis Vilaplana, anda, yo mismo, solucionamos tu problema, que como nos gusta decir, no tienes un problema, estás al vernos al inicio de tu solución. Ven a vernos, contáctanos, llámanos, lo que te sea más fácil. ¿Necesitas ayuda? Nosotros te la daremos. Lo más rápido, WhatsApp, 954 56 4602. A partir de ahí, seguimos. ¿Hay algún mito o concepción errónea común sobre aprender inglés jurídico que quisieras desmentir? ¿Hay algo que pensemos, no es así? ¿Qué es lo que cuando vienen a verte, hay algo realmente que la gente tenga, ese mito realmente sobre aprender idioma y en este caso inglés jurídico? El mito es decirte a ti mismo que se te da mal y que llevas toda la vida estudiando inglés. Yo siempre corrijo, digo, tú no llevas toda la vida estudiando inglés. Eso es incorrecto. O sea, llevas, en todo caso, yendo a clase de inglés, ¿vale? Eso para empezar, ¿sabes? Entonces, diferente es si tú realmente te pones en serio, es un objetivo serio para ti. Te pongo el ejemplo. Mi tía es funcionaria, que estará próxima, o sea, tiene 60 y tantos años, y me dice un día, ¿vale? Ella es funcionaria de la Junta de Andalucía. No necesita de inglés para nada, ella es letrada. Y me dice, en mi epitafio pondrán, se murió queriendo saber inglés, ¿vale? Mi tía ni necesita el inglés, ni le interesa, ni va a clase, ni tal, pero se cree, ¿vale? O sea, se cree esto que se dice de murió queriendo saber inglés. Si tú quisieras saber inglés, estarías apuntada a clase. O sea, vamos a ver qué me estás contando, ¿vale? Entonces, ese mensaje que nos enviamos, en el caso de mi tía, pues no tiene mayor relevancia, pero en el caso de personas en las que de verdad hay una oportunidad detrás de incorporar el inglés a tu práctica profesional, pues es una pena que no estés abordando esa oportunidad que te está esperando si la tomas, porque te estás lanzando un mensaje que no has cuestionado. Claro. O sea, a ti no se te da mal el inglés ni llevas toda la vida estudiando inglés. O sea, tú irás a clase una horita cada X, pero sales de clase y no tocas el inglés. Y te lo digo porque en mi clase, cuando daba presencial, yo te he contado que ponía al principio de la clase, la pizarra, ¿qué sabéis de inglés bancario? ¿Vale? No sabía, pues 4 cosas. Terminaba la clase, la pizarra llena de terminología. Venían a la semana siguiente, digo, ¿qué recordáis de la semana pasada? 2 términos. ¿Vale? Entonces, claro, una cosa es ir a clase y otra cosa es luego repasar, usarlo, ¿no? Usarlo, e incluso un inglés relevante como el que yo enseño, que es decir, que realmente es algo que te interesa, que se está hablando de algo que te es útil para la vida real. Si tú lo dejas ahí en el cuaderno cuando sales de clase,
pues tú me dirás. Y una de las cosas guays de la formación, de la medicina, de la formación online, es que tú puedes volver a ver los contenidos, y más si es microcontenido como este que estoy proponiendo yo ahora, ¿no? Es que tú puedes volver a ver una clase. Cuando tú antes ibas a clase o vas a una academia, tú sales por la puerta del aula y se acabó. Tú no puedes volver a ver esa clase que has tenido. Lo que esté en tu cuaderno es lo que te llevas, ¿no? Pero sin embargo, con la formación en vídeo o en audio puedes revisitar y repasar, y esto es esencial, ¿no? O sea, el conocimiento no se produce porque vayas a clase. No es solo ir a clase, obviamente. En el mundo digital en el que vivimos, en el que hay tantas distracciones, ya me lo has adelantado un poquito antes, ¿no? Pero ¿cómo mantienes a los, cómo llamaría, usuarios, aprendices, cómo los mantienes comprometidos y motivados para seguir aprendiendo a través de tu plataforma? Está claro que primero tu mensaje, lo primero es que tienes que querer aprender ese inglés jurídico. O sea, no es, como está diciendo, no solo inglés, es que tienes un objetivo y vas a aprender inglés jurídico. Pero en cualquier caso, ¿cómo los motivas? Más allá del microaprendizaje, más allá de la neurociencia, ¿tienes algún secreto más? ¿O las clases, tu personalidad, el tipo de cómo lo transmites con el vídeo? Porque, verás, cómo transmitamos, cómo hablemos, cómo lo contemos, hace diferente, y estoy seguro que lo tuyo hace diferente las clases. Pero dame tu secreto. Bueno, creo que efectivamente la parte personal sí juega muchísimo papel. Todos hemos tenido asignaturas que nos han gustado porque las daba un profesor o una profesora concretos, ¿no? O sea, a mí me encantó penal, que es el profesor el que te hace amar lo que estás... La diferencia es el profesor. Yo siempre digo que una asignatura puede de entrada no gustarte nada y a través del profesor encantarte y ser el objetivo de tu vida a partir de entonces. Y un mal profesor, algo que tú entendías vocacional, te lo tira por los suelos. Desgraciadamente es así. Sí, eso por ahí está. La baza personal es muy importante. Y luego yo creo que cuando el alumno ve que lo que aprende es relevante y es significativo para su profesión, es decir, que si aprende a decir, vamos a firmar la hoja de encargo, ¿sabes? Pues es mucho más interesante que si aprende a decir, pues qué voy a pedir en el restaurante, que también es útil, lógicamente, porque vamos a viajar o porque en un momento dado vayamos a salir a comer con el cliente, ¿no? A tener una reunión durante una comida o una cena, etcétera, ¿no? La relevancia de los contenidos, ¿no? O sea, eso también es muy importante, ¿no? Cuando el alumno, por ejemplo, en el curso de preparación del examen de inglés jurídico que hay, que se llama TOELS, ¿no? TOLES, yo les pido que prueben la primera clase y me escriban y si se quieren quedar o no se quieren quedar, ¿no? O sea, así de claro. Y entonces la gente me escribe y me dice, bueno, es que he aprendido tantas cosas. Y entonces, claro, esa sensación es una motivación para mis alumnos. O sea, cuando ellos ven que han aprendido cosas que les interesan, que les van a servir, que tienen sentido, eso es una motivación en sí mismo, ¿no? Entonces, esto es lo de, ¿no? Cuando ven esos pequeños avances, se activa el círculo virtuoso de que te irá por más, ¿no? Y esto es importante. Entonces, creo que parte del mérito, por supuesto, lo tengo yo por mi manera de exponer, porque he sido la que ha seleccionado todo ese contenido para ellos, etcétera, pero que también es el hecho en sí de que están apostando por una manera de formarse que hasta el momento pues no habían probado, ¿no? Que es el formarse para su profesión. Pistado, escuchad. Suena similar a una palabra que se usa para describir un compromiso o arreglo en contextos no legales. Os voy a recordar la primera. En inglés es un término que refiere a una promesa formal o un acuerdo, generalmente por escrito, que conlleva obligaciones legales. Es común en el mundo de los negocios. Estoy viendo la cara de mi invitada. No te preocupes. Digo, que estoy pensando, parece como muy obvio, pero no sé si lo has rebuscado o no. Lo fácil es difícil. ¿Qué consejo le darías a alguien para comenzar con el inglés jurídico? ¿Cuál sería el primer paso que recomendarías? Acordémonos que el podcast iba de inglés jurídico y de tu fantástica plataforma de aprender inglés jurídico con el podcast. Pero, ¿qué primer paso recomendarías?
Punto de partida es que tú tienes que tener una base de inglés normal. Tú tienes que saber cómo formar una frase, ¿no? Es decir, ¿no? Cómo son los verbos en inglés, etcétera, ¿no? Lo bueno es que la gramática inglesa, gracias a Dios, es muy sencilla. No tiene nada que ver con la española. La española es una gramática muy compleja, ¿no? Sin embargo, en inglés, o sea, el mismo verbo lo conjugas igual para todas las personas, ¿no? Yo leo, tú lees, y la única que cambia es la tercera en presente, que le añades la S y encima nos la olvidamos. O sea, pero no pasa nada porque la gente te entiende. Entonces, esas nociones básicas de inglés, de cómo funciona el idioma, las tienes que tener, ¿no? Pero a partir de que tú tienes eso, pues un nivel intermedio, bajito, tú ya puedes aproximarte al estudio del inglés jurídico. Y tienes, hoy en día no tienes excusa de que no hay inglés jurídico en la academia de tu barrio, porque hay cursos online accesibles que puedes hacer, tanto gente que estamos ofreciendo estas cosas en España como fuera. Es decir, no es que sea súper abundante porque nuestra es una formación muy de nicho, ¿no? Muy especializada, pero tienes alternativas. Entonces, puedes optar por el autoestudio también. Te puedes plantear sacarte un examen que he mencionado antes, que es el TOEFL, ¿no? El TOLES. Busca información al respecto porque me parece un objetivo. A mí lo que me gusta del objetivo de examen es que la gente se pone una meta. Yo quiero conseguir esto, ¿vale? Quiero sacarme el certificado, ¿vale? Y entonces, al ponerte esa meta, vas muy bien direccionado, ¿sabes? Y con la excusa de conseguir esa meta, pues por el camino vas aprendiendo inglés jurídico. Entonces, lo bueno es que ese examen lo hay para nivel básico, intermedio y más alto, ¿no? Entonces, está para todos los niveles, hay una opción prácticamente. Y eso te lo puedes preparar perfectamente por tu cuenta. También puedes optar por pedir el acompañamiento de profesores, ¿no? De como es mi caso, ¿no? Que yo tengo un curso de formación de este examen que es en vídeo, que ahora mismo efectivamente, si estás escuchándome tal como estamos grabando en estas fechas, ahora mismo no está accesible, pero lo estará en el futuro. Es decir, pero nada te impide prepararte por tu cuenta tampoco, y ya digo, hay profesionales que ahora mismo te lo ofrecen en distintas partes del mundo, ¿no? O desde distintas partes del mundo. Has hablado de precisamente antes del alumno, ese consejo, pero ¿qué consejo darías a otros empresarios o profesores que están considerando aventurarse en nichos de educación digital? Porque tú mentorizas, ¿no? Pues mi consejo es que entiendan que esto no es no es algo que funcione de forma inmediata, ¿vale? Que tengan paciencia, que se comprometan con ese objetivo, porque realmente se puede ayudar a mucha gente gracias a esta formación, se puede dar muchísima calidad. Yo te he comentado que he sido profesora en organismos o sea, que dices que tienen poderío, ¿no? Y que pueden realmente dar formación de calidad, y eso podemos competir perfectamente con ellos porque tenemos una experiencia que es muy válida para nuestros posibles alumnos, ¿no? Entonces, no es una cosa que se monta de la noche a la mañana, que no se agobien con el cúmulo de cosas que hay que montar, y que si la tecnología no es lo suyo, pues que pidan ayuda, ¿no? Que busquen ayuda de gente que les puede ayudar a montar la parte técnica, ¿no? Pero que eso no sea un impedimento para intentar un modelo de negocio que realmente puede funcionar muy bien, y además es de mucha utilidad para mucha gente que no tiene acceso a esa formación que nosotros podemos darles, ¿no? O sea, sin capacidad técnica podemos plantear un curso, ¿sí? Indudablemente hay gente que te ayuda a montar la parte técnica. Sí, porque tú precisamente el libro lo montaste, o sea, lo hiciste con alguien. Como dices, yo fui a buscar, quería hacerlo, pero puedes hacerlo sola, pero te buscas a alguien que realmente sepa hacerlo para hacerlo bien. Va con tu filosofía. Bueno, en este caso, a ver, el libro lo escribí yo, pero es verdad que como ha sido autopublicado, autoeditado, pues busqué a una editora que se dedicara a esto y que por lo menos se lo leyera, me lo corrigiera, Y te lo corrigiera un poquito de la edición y gramaticalmente. Exacto, o sea, yo el primer borrador, pues de ahí ella me sugirió una serie de cambios, ¿sabes? Pero es que yo no necesito mucho. Es que el libro, ¿sabes? Decir que ha sido bastante fácil para mí, tengo que decirte, ¿sabes? Pero que si he buscado en aquello que no sé, busco ayuda. O sea, eso lo tengo clarísimo. Pues vamos a cerrar el juego. Esperamos que hayáis disfrutado con este desafío. No olvidéis enviar vuestras respuestas a consultas@tecnobogado.com.
Y gracias nuevamente a Lola Gamboa de educaciondigital.es por brindar esta oportunidad a nuestros oyentes. Ojo, hasta el 31 de octubre del 2023. Y en cualquier caso, como va a ser el sabático, ahí lo importante es que entréis en su página web porque volverá y volverá más fuerte, con más baterías muy cargadas. Antes de despedirnos de nuestros oyentes, Lola, ¿quieres decir algo? Espero que te hayas sentido a gusto, me he sentido a gustísimo y seguro que nuestros oyentes igual. Cuéntame, Lola, de verdad, ha sido un placer. Solo darte las gracias por dedicarme generosamente este espacio, darme la oportunidad, lo he disfrutado mucho y de verdad, gracias infinitas. Gracias, Lola, por venir, pero lo mejor el buen rato, de verdad el buen rato que hemos pasado. Espero que tú hayas estado, al menos, igual que yo. Y sobre todo que hayamos resultado de utilidad para nuestros oyentes, que yo creo que es el fin último y el objetivo, tanto mío como suyo. También me gustaría agradecer a Paloma del Castillo de Crece tu Coco, que tuvo la amabilidad de conectarnos, y las infinitas gracias por conectarme con, no sé qué saldrá de este podcast para vosotros, para mí, pero lo que ha salido es conocer a una excelentísima persona, bellísima persona, gran profesional, que lo demuestra simplemente hablando y viéndola, que va a ser lo que vais a ver vosotros, Lola Gamboa. Os pondré también el enlace a las notas del programa Crece tu Coco. Os insisto, no os perdáis la oportunidad de entrar y conocer a Lola Gamboa un poco más, que creo que la habéis conocido, pero queda mucho por conocer de Lola Gamboa. Sus cursos, su web, educaciondigital.es. Y pedid vuestro curso gratis. También, gracias de veras. Acabo este capítulo, espero te haya gustado. Gracias si has llegado hasta aquí. Pues ya sabes, suscríbete en las principales plataformas de podcast, el Spotify, el iTunes, etc. Porque esto me sirve a mí para crecer, o te sirve a ti y a otros que te escuchen para aprender un poquito más y para todos aprender un poquito más, ser un poquito más interesante es la vida. La vida es interesante si escuchamos y conocemos a gente interesante. Así que si quieres que hable de algo que no te haya todavía hablado y quieres decirme, oye, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué no entrevistas a esta persona? Alguien que te interese, usa consultas@tecnoboa.com. ¿Te valoras? Valórate. Saber es un valor. Pregunta, escucha, piensa y reacciona. Nadie lo hará por ti. Y sobre todo, sé feliz.